Esta sí puede ser la combinación ganadora. 100, 80, 100. Significa el 100% de la productividad trabajando el 80% de la jornada laboral por el 100% del salario. En Reino Unido se realizó el experimento de reducir la semana laboral de 5 a 4 días en la semana. ¿Trabajar más o trabajar mejor? El debate lleva años abierto. La reducción de la jornada laboral empezará a regir en el país en 20 días. Se hará de manera progresiva entre el 2023 y el 2026. La productividad de los trabajadores y la prestación de servicios no solo se mantienen, sino que en algunos casos mejoran. Y nos vamos a Chile porque el Congreso terminó por aprobar las 40 horas de trabajo semanales. Reducir la jornada laboral sin reducción salarial es un paso necesario para conseguir lavorare meno per lavorare tutti, como pedían los trabajadores del otoño caliente italiano. Es también una reivindicación feminista, ya que permitiría conciliar de forma menos desigual la vida laboral y la vida social. Y es una medida ecologista, porque implicaría menos desplazamientos al trabajo, menos contaminación y gasto innecesario de energía, etcétera, etcétera. Pero sobre todo, sería una vía para avanzar en la liberación de las cadenas del trabajo, para ganar tiempo para la vida. Contra el escepticismo acerca de las posibilidades de avanzar en ese sentido, frente al conformismo de quienes dieron tantas veces por muerta a la clase trabajadora mundial, es importante que prestemos atención a los síntomas de un cambio profundo. En los Estados Unidos, allí donde más caló la ideología neoliberal del fin del trabajo, miles y miles de trabajadores y trabajadoras han iniciado una ola de huelga sin precedentes en los últimos años. Mineros, enfermeras, trabajadores de la alimentación o de la maquinaria agrícola, una clase obrera feminizada, diversa y racializada que vuelve a levantar pancartas y vota ir a la huelga. Y ya sabes lo que dicen, you must never cross the picket line. Nunca atravieses un piquete. Esto lo escribía Josefina L. Martínez en un artículo muy formativo en Contexto. El artículo se llama Ganar la batalla por el tiempo, revolucionar la vida. Léanlo, que merece la pena. Hoy en La Base hablamos de reducir la jornada laboral. Bienvenidas y bienvenidos. La Base, con Pablo Iglesias, Sara Serrano, Manu Levín e Ina Afinogénova. Bueno, hoy en La Base hablamos de reducir la jornada laboral, que es lo mismo que hablar en realidad de lucha de clases. ¿Qué nos tienes preparado, Sara? Pues hoy que hablamos de trabajar menos tiempo, quería recordar un momento histórico, la huelga de la canadiense en 1919, con el que España se convirtió en el primer país europeo en tener una jornada laboral de 8 horas. Manu Levín, ¿qué nos tienes preparado? ¿Qué dicen los medios de esto de reducir la jornada laboral? Bueno, pues vamos a ver cómo los operadores mediáticos, que no son más que defensores de los intereses de quienes tienen la sartén por el mango en la economía, pues dan todo tipo de argumentos peregrinos para oponerse, como llevan haciendo 100 años en realidad, a que se pueda reducir la jornada laboral. Enseguida lo veremos. Ina, tengo entendido, comandante, que hoy vamos a volar a Corea del Sur, ¿verdad? Sí, porque en Corea del Sur no solo no se busca reducir la jornada laboral, la semana laboral, sino ampliarla a primero 68 horas y luego a poder ser a 120. Como decía Vamos a ver cómo viven con eso. Como decía Díaz Ferrán, un antiguo presidente de la patronal, hay que cobrar menos y trabajar más. Hoy nos va a acompañar además Paco Trillo, profesor de Derecho del Trabajo en la Universidad de Castilla-La Mancha, para la mesa de análisis. Arrancamos, Xavi. La Base de datos. Informa Sara Serrano. Adelante, compañera. Lo tenemos todo ganado, somos los amos de la calle, pero mañana, ¿qué haremos? Con estas palabras pronunciadas ante más de 25.000 trabajadores reunidos en asamblea en la Plaza de Toros de las Arenas de Barcelona, el líder anarcosindicalista Salvador Seguí daba por finalizada la huelga de la canadiense. El 3 de abril de 1919, España se convertía en el primer país europeo en aceptar la jornada de 8 horas. Lo que parecía imposible, la reducción de las largas jornadas laborales impuestas por la lógica de la revolución industrial, se logró gracias a la presión sindical, en este caso gracias a la CNT, que alcanzaba los 700.000 afiliados en todo el país y casi la mitad de ellos en Cataluña. Sí, ahora que está sobre la mesa la propuesta de reducir las horas de trabajo a 32 horas semanales, 1 hora diaria, sin reducción además del salario, creo que es importante recordar que la jornada de 8 horas fue una conquista de los trabajadores y no fue una concesión de la patronal. Pues adelante, vamos con ello.
El 8 de febrero de 1919, los trabajadores de la empresa de riegos y fuerzas del Ebro, más conocida como la Canadiense, por ser propiedad del Canadian Bank de Toronto, se declararon en huelga en respuesta a los despidos de varios trabajadores que se habían resistido a aceptar rebajas salariales. A pesar de su importancia estratégica, la Canadiense, que suministraba electricidad a los principales organismos de la ciudad y contaba con más de 1.000 empleados, pagaba salarios de miseria. Entre los abusos laborales estaba el hecho de que los trabajadores cobraban en bonos, que solo podían ser canjeados en determinadas tiendas que casualmente pertenecían o estaban participadas por la misma empresa, por la Canadiense. Es decir, que la empresa se quedaba con el trabajo de sus empleados y también con su salario. Negocio redondo. La solidaridad no se hizo esperar. Los oficinistas, los electricistas y el resto de afiliados al Sindicato Único de Agua, Gas y Electricidad se unieron al paro. Poco a poco la huelga se extendió a otros sectores, el transporte, el metal, la alimentación, la construcción y el sector textil, que ocupaba a unas 20.000 personas, mayoritariamente mujeres. El punto de inflexión se produjo el 21 de febrero, cuando los trabajadores de la central térmica del Paralel cortaron la luz y dejaron a Barcelona sin energía y totalmente paralizada. Dejaron de publicarse los diarios de la noche y la ciudad quedó totalmente a oscuras, teniendo que recurrir a velas y lámparas de carbón. El éxito de la huelga era total y el 70% de las industrias de Barcelona habían paralizado su actividad. El Sindicato Único de Artes Gráficas también se declaró en huelga y aplicó lo que se conoció como censura roja en respuesta a la censura oficial, negándose a publicar ninguna pieza informativa en contra de la huelga. La batalla cultural, por lo tanto, fue crucial en el éxito de esa movilización. Sí, esta medida fue tan eficaz que inicialmente no se publicó el bando redactado por el capitán general de Cataluña, Milans del Bosch, en el que decretaba el estado de guerra y la movilización forzosa de más de 3.000 trabajadores en huelga bajo la amenaza de 4 años de cárcel. El sindicato dejó en manos de los trabajadores decidir qué hacer y la mayoría de ellos decidieron no presentarse a sus zonas de reclutamiento. El general cumplió sus amenazas. Más de 3.000 huelguistas fueron encarcelados en el castillo de Montjuïc. La resistencia de los trabajadores ponía al gobierno en un callejón sin salida, ¿verdad? Sí, a mediados de marzo la situación ya era insostenible y el gobierno temía la extensión del conflicto a otros territorios como Andalucía, donde los jornaleros también se estaban movilizando. El 17 de marzo, gobierno, patronal y sindicatos llegaron a un acuerdo por el que se establecía la jornada laboral de 8 horas, un aumento salarial, la excarcelación de todos los huelguistas presos y la readmisión en sus puestos de trabajo. El gobierno, presidido por el conde de Romanones, un liberal asustado por los ecos de la Revolución de Octubre, se vio obligado a buscar una solución de consenso. Negociar con la patronal desde una posición de fuerza. Así se consiguieron los avances en derechos laborales. Efectivamente, sin embargo, el acuerdo todavía tenía que ser refrendado en asamblea. El 19 de marzo, a las 9 de la noche, estaba convocado un mitin en la Plaza de Toros de las Arenas. El recinto estaba a reventar y mucha gente que no pudo entrar siguió el evento desde la calle, rodeados de guardias a caballo y agentes de la policía secreta. Salvador Seguí, que había sido excarcelado para poder asistir precisamente a este mitin, subió a la tribuna de oradores con un cigarrillo entre los labios. Tenía que convencer a los huelguistas de la importancia de refrendar este acuerdo. Es entonces cuando Salvador Seguí, el Noi del Sucre, se impuso al griterío de la plaza. ¿Queréis a los presos? Pues vamos a buscarlos, dijo señalando al castillo de Montjuïc. El silencio se hizo en la plaza. Pensad en la trascendencia del momento presente. Esta noche hemos de salvar las organizaciones obreras. Si desautorizamos al comité, ponéis en peligro la libertad de los presos y dais una satisfacción a la burguesía. Que se reafirmen aquí la confianza y la unión. Y así o se consigue pronto la libertad de los presos o comenzará una guerra formidable. Yo me someto al comité en nombre de los presos. Con estas palabras, Salvador Seguí consiguió que se refrendase el final de una huelga que había durado ya 44 días. El 3 de abril de 1919, el rey Alfonso XIII aprobaba la jornada máxima de 8 horas de lunes a sábado. Pero la cosa no acabó ahí. A partir de entonces hubo una reacción muy dura de la patronal contra los sindicalistas, ¿verdad? Sí, eran los años del pistolerismo, también conocido como terrorismo blanco. Espías, traficantes y excombatientes de la Primera Guerra Mundial que se pusieron al servicio de los empresarios para sofocar las protestas obreras y acabar con la vida de los líderes sindicales. Todo ello bajo el amparo del gobierno. En total, se calcula que entre 1918 y 1923 unos 200 trabajadores fueron asesinados por estos hombres armados a sueldo de la patronal. Entre ellos, el propio Salvador Seguí, asesinado en las calles del Raval el 10 de marzo de 1923.
A quien esté interesado en saber más sobre este momento histórico, bueno, les recomiendo leer Que sean fuego las estrellas, una novela muy interesante de Paco Ignacio Taibo II, que retrata magistralmente toda la épica proletaria de la época del pistolerismo en Cataluña. Primero se preguntaban cómo iba a ser posible librar un día a la semana. Luego, cómo iba a ser posible librar 2 días a la semana. Después, que qué era eso de tener vacaciones pagadas. Hoy estamos ante el mismo debate de hace 100 años. ¿Cómo va a ser posible una jornada laboral de 32 horas? La respuesta ya la planteó el hombre de azúcar, el Noi del Sucre, hace más de 100 años. Gracias, Sara, por recordarlo. Si descansamos más y mejor, entre el 1% y el 2% del PIB puede incrementar en nuestro país. A día de hoy, un 35% de las mujeres españolas no disponen de tiempo para ellas mismas. Es decir, son pobres en el tiempo. Manu Levín, adelante. Vamos, Xavi. Titulares al banquillo. El análisis mediático de Manu Levín. El poder mediático dominante, es decir, el Departamento de Argumentario del Poder Económico, para sorpresa de nadie, se posiciona en contra de la reducción de la jornada laboral y nos explica lo terrible que sería que en un país con un 13% de paro casi y con un 30% casi de paro juvenil y con unos beneficios empresariales en su récord histórico, pues lo terrible que sería que se reduzca la jornada laboral para que seamos todos y todas un poco más libres y para que se pueda repartir un poquito más el trabajo en vez de que unos echen más horas que un reloj y otros estén desempleados. Y se oponen, como vais a ver, con todo tipo de argumentos peregrinos. Un par de ejemplos en la prensa y pasamos a la televisión. Moncloa.com. La reducción de la jornada laboral de Yolanda Díaz solo beneficiará a los funcionarios. Malditos privilegiados, muerte a los funcionarios. Mejor que privaticen todo y que cuando te pongas enfermo te atienda un contestador automático desde un call center en Santo Domingo. Bueno, pues en Madrid no andamos muy lejos de eso ya, hay que decir. Sigue Moncloa.com. Atención al argumento. Más allá de las promesas electoralistas, la realidad laboral actual que existe en el mercado privado no se ajusta con la posibilidad de cumplir de manera real esta reducción a las 37 horas y media de jornada laboral. En la administración pública sí podría haber un control exhaustivo sobre los turnos de trabajadores y por lo tanto serían los principales beneficiarios de esta reducción en las horas de trabajo. Sin embargo, el cumplimiento de la legislación laboral en el ámbito privado es algo que ni el mismo ministerio es capaz de controlar porque no cuenta con personal suficiente para ello. O sea que el argumento de esta empresa mediática para oponerse a la reducción de la jornada laboral es que no se puede controlar que se cumpla porque no hay suficientes inspectores de trabajo. Pues se podría ampliar ese cuerpo, ¿no? Se podría ampliar, ¿no? Por ejemplo. Y sería una gran noticia, de hecho. Pero es que además, aunque no se amplíe el cuerpo de inspectores de trabajo, este argumento no tiene lógica, porque es como decir algo así como, claro, como el Estado no tiene la capacidad de controlar que nadie se salte una ley, pues entonces no tiene que existir esa ley, ¿no? Pues nada, entonces que se eliminen los impuestos también, ¿no? Por ejemplo, ya que hay gente que comete fraude fiscal y no los paga, los ricos, básicamente. Entonces, como no tenemos suficientes inspectores de Hacienda para controlar que nadie se escaque de pagar los impuestos, pues que no haya impuestos, ¿no? Qué razonamiento más brillante, ¿verdad? O no sé, límite de velocidad en las carreteras, que lo quiten y ya está, porque total no se pueden poner suficientes radares y policías para controlar que nadie se lo salte en ninguna ocasión y ni en ningún lugar. Bueno, pues que no haya límite de velocidad y listo. En fin. Europa Press, en este caso reproduciendo los argumentos de la patronal, dice su titular. CECAM considera que la reducción de jornada que propone Yolanda Díaz repercutirá negativamente en la productividad. Los empresarios de Castilla-La Mancha consideran que la reducción de jornada laboral que propone la candidata de Sumar a la presidencia del Gobierno repercutirá negativamente en la productividad y la eficiencia de las empresas de todo el país. Bueno, ¿y qué argumentos da la patronal en este caso? Ningún argumento, simplemente dicen que es negativo, sin más. Pues ya está, circulen. Circulen, aunque también te digo que si los argumentos iban a ser como los de la noticia que os leí antes, pues casi mejor que no den ninguno. Bueno. Pasemos ahora a la tele, porque me quiero detener hoy en los argumentos, entre comillas, que ha dado uno de esos expertos que representan la técnica frente a la ideología y que como una especie de nuevos curas se pasean por los platos haciendo pasar por verdades reveladas lo que no son más que dogmas de hace 200 años. José Carlos Díez en Todo es mentira, de 4. ¿Es posible reducir la jornada laboral a 32 horas? Un experto rechaza la medida de Yolanda Díaz. Esto planteaba el programa de Mediaset que presenta ahora Marta Flitsch. Vamos a ir escuchando algunos cortes de José Carlos Díez. Dale el primero, Xavi. Buenas tardes, José Carlos. ¿Cómo estás, Marta? ¿Qué tal? ¿Qué te parece esta propuesta de Sumar?
Pues hombre, me lo podrían haber dicho cuando empecé yo a estudiar economía. Me he dedicado un montón de horas y mira lo fácil que es. No habíamos hecho tantas clases que les damos a los alumnos en la universidad. Bueno, a ver, fuera de bromas, a ver si lo intento explicar sencillo, ¿no? Sencillo hasta para que lo entienda Yolanda Díaz, ¿no? En fin, os quería poner esto para abrir boca porque ahí está el preargumento de autoridad, ¿no? Con el que se pretende legitimar automáticamente todo lo que viene después, que ahora vamos a escuchar. Nosotros somos los que sabemos y los que podemos hablar de esto, aunque afecta a todo el mundo. El resto de la población no tenéis suficiente conocimiento para opinar de nada. Os faltan más horas de catequesis, así que atended. Así es como se intenta privatizar y elitizar el debate económico. Siguiente corte, Xavi. Lo normal es que lo que va a pasar aquí, y lo habéis comentado en el debate, es que si tú no tienes productividad y cambiar las dinámicas de productividad lleva unos trámites y un tiempo, estamos hablando de que haciéndolo todo bien no se verían resultados antes de 5 o 10 años, o sea que llevamos 20 años sin crecer en productividad y con un problema de productividad por hora trabajada y no lo vamos a resolver con una ley, ¿no? Si tú no resuelves la productividad, como han hecho los franceses, y encima reduces las horas trabajadas, pues produces menos PIB y cuando vas a repartir, como ha dicho Cristina Cifuentes, pues hay menos salarios para repartir, ¿no? Entonces, salvo que multipliques y fotocopies los billetes de 20 como hacen los venezolanos y montes una hiperinflación, no suele funcionar, pero José bueno. Carlos, como dice Cristina Cifuentes en la mesa, que está muy de acuerdo con todo esto, por supuesto. Lo que va a pasar aquí si se reduce la jornada laboral es esto que os estoy diciendo y va a ir todo fatal ya. Sara, ¿nos podrías recordar, porfa, qué otros acertadísimos vaticinios económicos hizo este señor anteriormente? Pues sí, por ejemplo, en 2007, justo antes de que estallara la crisis financiera, dijo que la economía española era un pura sangre y que la burbuja inmobiliaria era, cito literal, un mito. Y 2 años después, en 2009, dijo que España tenía el sistema bancario más capitalizado y eficiente del planeta. Bueno, fue decir esto y llegó el rescate del sistema financiero con 60.000 millones de euros de dinero público que nunca devolvieron. Vaya, por Dios. Así que el experto José Carlos Díez, que da muchas clases en la universidad y hace mansplaining en televisión, arrogándose la autoridad de ser el único que puede hablar de economía, pues resulta que no ha hecho más que equivocarse gravemente una y otra vez. Como para fiarse del apocalipsis que anuncia este tipo si se reduce un poquito la jornada laboral. Bueno, había otros 2 argumentos, entre comillas, en ese último corte que hemos escuchado. Primero, que los déficits de la economía española no se van a resolver con una ley, decía José Carlos Díez. Esto no es más que el dogma de que hay que dejar que el mercado sea el que gobierne todos los aspectos de la economía y de la vida en el planeta y que los poderes públicos, que son los que tienen la legitimidad democrática, no pueden intervenir para organizar las cosas un poco mejor. La mano invisible del mercado, ¿no? Ese dogma religioso del año 1759, es decir, premarxista, en el que creen pues, los feligreses del liberalismo como José Carlos Díez. Y segundo argumento, entre comillas, que daba este experto, todo lo que no sea lo que les digo yo es como Venezuela, chupito, que le dan a la maquinita del dinero y no sé qué. Así funciona, amigas y amigos, si cuela, cuela, y si no, Venezuela. Siguiente corte, compañeros. Y también supongo que sería en función de los sectores que, como comentabas, hay sectores pues, que son más productivos, que tecnológicamente se puede permitir esto, pero no en un modelo productivo como el español, donde predomina también el turismo, donde el camarero tiene lo que tiene y no puede desdoblarse, pues sería más complejo, ¿no? ¿Qué empresas serían las más afectadas por esta medida, José Carlos? El camarero no puede desdoblarse, decía Marta Flix, porque ya saben que la presentadora y toda la mesa de tertulianos del programa están de acuerdo con el experto. Claro, hombre, no sé, igual pueden contratar 2 turnos, ¿no? En vez de pretender tener un trabajador echando 14 horas al día o eso, que paguen las horas extra, digo yo. Pues sí, efectivamente, 3,5 millones de horas extra sin cobrar hicieron los trabajadores y las trabajadoras en España solo en el año pasado. 3,5 millones de horas de vida robadas por los empresarios a los trabajadores en este país solo en un año y particularmente en la hostelería. Si eso ocurre, hay que decirlo, es en buena medida gracias a Marta Flix, José Carlos Díez y todos esos operadores mediáticos que todo el rato plantean que esto es lo que hay, que si eres camarero tienes que tener una jornada de 14 horas porque no te puedes desdoblar y tienes que hacer un montón de horas extras sin cobrar, porque patatas. Y esto de que hay sectores como el comercio, como la hostelería, ¿no? Decía Marta Flix, que no son aptos, ¿no?, para reducir la jornada, que ahí no puede haber una jornada laboral ni derechos, es algo que lleva diciendo el poder mediático más de 100 años. Fijaos en esta noticia en el diario ABC del 24 de septiembre de 1919, precisamente cuando se conquistó la jornada de 8 horas en España.
Desde el 1 de octubre será obligatoria la jornada de 8 horas, era el titular de ABC. Dentro del texto decía este diario lo siguiente: protesta de la Cámara de Comercio de Madrid. La Cámara de Comercio de Madrid ha redactado una instancia de protesta contra la Real Orden de Gobernación en que se incluye a los dependientes de comercio en la jornada de 8 horas. Dicha Cámara estima que por la índole y forma de su trabajo, los dependientes de comercio no deben ser equiparados a los obreros. También ha formulado una protesta contra dicha disposición ministerial la agrupación de comerciantes de tejidos, los Amancio Ortega de la época. 100 años diciendo lo mismo lleva esta gente. Bueno, penúltimo corte de José Carlos Díez en Todo es mentira. Claro, si tú tienes que atender al público, supongamos que tienes una empresa de autobuses y conduces autobuses. Entonces, si le reduces un 20% las horas trabajadas al conductor del autobús, o dan menos servicio de autobús, o subes el precio del autobús, o no sale. Esto es sencillo de responder, Yolanda Díaz, ¿no? ¿Qué haría ella en una empresa de autobuses reduciendo un 20% las horas del conductor? Claro, es que la micro es más sencilla que la macro, ¿sabes? Porque la macro tiene debate, pero la micro, entonces, si trabajas en un hospital y llevas obstetricia y te toca atender los nacimientos y reduces un 20% del equipo de obstetricia, pues o pones más equipo o habrá menos atención al cliente y la calidad del servicio. Entonces, en fin, si reduces la jornada tienes que poner más equipo. Bueno, parece que lo va entendiendo, ¿no? Claro, eso parece que lo va entendiendo. Es que esa es la lógica, efectivamente. Trabajar menos para trabajar todos y todas. Más gente trabajando, menos horas al día. Claro que sí. Pero nada, que no lo ve el camarada José Carlos. Y es muy elocuente también el ejemplo que pone y el lenguaje que utiliza, ¿no? No habla de una maternidad, por ejemplo, sino de una empresa de obstetricia que no tiene pacientes, sino clientes. Empeoraría la atención al cliente, dice. Lo dice él mismo con esas palabras. La sanidad y la maternidad, pues como meras mercancías. Porque ya sabéis que todo lo que existe en el planeta tiene que ser una mercancía. Bueno, último corte, Xavi. Entonces, lo que piden los trabajadores en España y los fijos discontinuos, Yolanda, es trabajar más horas. Y lo que tiene que hacer un político en una campaña y alguien que ha estado en el gobierno como tú es proponer propuestas para que trabajen más, para que cobren más. Eso es en lo que está España. O sea, que este experto lo que está proponiendo es trabajar más horas. Y dice que eso es lo que quiere la gente en España, trabajar más horas. ¿Es así? ¿Lo que quiere la gente es trabajar más horas, como dice el camarada José Carlos? Pues no, según los últimos estudios disponibles, el 62% de los trabajadores y trabajadoras de nuestro país, es decir, más de la mitad, están de acuerdo con que se reduzca su jornada laboral. Y el otro 38% sufre el síndrome de Estocolmo, imagino, pero recuérdanos, Levin, ¿quién es este José Carlos Díez, el experto que llama clientes a las mujeres embarazadas que necesitan atención médica, que dice que todo tiene que autorregularse por la mano invisible del mercado y que dice que hay que trabajar más horas y que eso es lo que quieren los ciudadanos? Pues uno de los asesores económicos históricos de cabecera del PSOE. Arriba los pobres del mundo, en pie los esclavos sin pante. Cantará el PSOE en su próximo congreso. No hay más preguntas, señoría. Gracias, Manu. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? Las quitamos y se las devolvemos al empleado. Pero a mí no me hace falta bajar el salario porque la productividad de ese empleado, gracias a la tecnología, sigue siendo la misma. Ina Fino Génova, vamos a volar hasta Corea. Y nos llevamos a José Carlos Díaz. Y le dejamos allí. Encantado, sí, que en se Corea quede ahí. del Norte o del Centro. ¿Pa' qué me invitan? El análisis internacional de Ina Fino Génova. Un horario laboral estricto es un factor que obstaculiza nuestra competitividad en el escenario global, asfixia a las nuevas empresas y los emprendimientos que determinarán el futuro de nuestra economía y nos dificultará competir con empresas de países desarrollados. Un horario flexible es una tendencia inevitable. El gobierno debe ampliar los derechos de los trabajadores para elegir las horas y las condiciones laborales tanto como sea posible. ¿Por qué privarnos del derecho a trabajar más? Estas son unas líneas de un artículo publicado hace tan solo 4 meses en el periódico surcoreano Dongalilbo, de corte conservador, si es que hace falta aclararlo. Así, el Consejo Editorial celebraba la iniciativa del presidente Yoon Suk-yeol para extender el horario laboral a 69 horas semanales, en lugar
de las 52 actuales. Traduciendo el texto periodístico, el horario laboral estricto que obstaculiza la competitividad son las 52 horas de trabajo a la semana, más de 10 diarias si se trabaja 5 días y más de 8 si se trabajan 6. Un horario flexible que es, según el periódico, la tendencia. Supone trabajar más de esas 52 horas. ¿Cuánto más? Pues unas 17 horas más como mínimo, según la iniciativa del presidente. Y luego hasta el infinito, porque al fin y al cabo, trabajar hasta morir es un derecho de todo ciudadano que debe poder disfrutar. Trabaje hasta morir. Bueno, vaya con el sueño surcoreano, ¿no? Ya, los surcoreanos actualmente trabajan en promedio unas 1.910 horas al año. Se trata de una de las cifras más elevadas entre los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE. La media en esa lista se sitúa en 1.716 horas anuales, pese a que en Corea del Sur se trabaje 200 horas más que en el resto del mundo en general. El presidente conservador, Yoon Suk-yeol, lo sigue considerando demasiado poco. Fue elegido en 2022 y una de sus propuestas de campaña fue introducir la posibilidad de poder trabajar hasta 120 horas a la semana. Los empleados deberían poder trabajar 120 horas y luego descansar tanto como puedan, decía. Es decir, deberían poder trabajar 20 horas diarias de lunes a sábado y luego descansar lo que puedan si le queda algo de tiempo. Espectacular. Sí, la definición más cercana posible de vivir para trabajar sin llegar directamente a la esclavitud, aunque acercándose peligrosamente. Podríamos decir que la iniciativa final de Yoon Suk-yeol, la de 69 horas, es bastante más light que lo que el señor realmente quería. De perfil neoliberal, abogaba por una mayor desregulación en materia laboral, por quitarse el lastre del proteccionismo al trabajador y, en general, por favorecer más a las empresas para que sean competitivas en el mercado internacional, a costa de los trabajadores y de su inexistente calidad de vida, por supuesto. Porque si ustedes piensan que semejante entrega al trabajo se paga bien, esperen. Según relata Le Monde Diplomatique en un artículo publicado este mes bajo el título La otra cara del milagro coreano, que recomiendo mucho, en Corea las empresas pagan un fijo por horas extra. Da igual que trabajes 2 horas extra o 200, cobrarás lo mismo. Y las vacaciones hay que merecerlas. Publica The Korea Times que un 60% de los asalariados se toma anualmente una semanita en verano y con eso ya está feliz. No se atreven a pedir más días por miedo a ser despedidos. Vaya, me parece que hay que mover la sede de Canal Red a Seúl. Más allá de la imagen positiva que existe de Corea del Sur en el mundo, de un país en serio, como dirían en Argentina, recuerdos a Diego Capusotto desde aquí, con su tecnología, con su medicina, con su cine y música, que podríamos asumir como resultado de ese arduo e incansable trabajo, la otra cara de todo ello es tan siniestra que no la querrán conocer. Porque estamos hablando también de un país que se inventó una palabra para referirse a la muerte por agotamiento laboral, gwarosa. Morir por trabajar demasiadas horas, literalmente. Junto con China y Japón, donde la palabra gwarosa tiene sus respectivos equivalentes, Corea del Sur encabeza la lista de países donde más trabajadores fallecen por excesos laborales. La gente que se desploma en redacciones por encadenar horas extra, que los lleva a problemas cardiovasculares o derrames cerebrales, o gente que directamente se suicida por no poder lidiar con cuadros de depresión o estrés vinculados con esta cultura empresarial necesaria para competir con empresas extranjeras. Pues lo de mover la sede a Corea del Sur de Canal Red, Iglesias. No sé yo, suscribíos a Canal Red, así Iglesias no nos exilia en Corea del Sur. Efectivamente, suscribíos, si no queréis que nos veamos obligados a deslocalizar. Mientras algunos países de Europa debaten la reducción de jornada laboral, Corea del Sur, como veis, parece intentar superar sus propios récords de gwarosa. De hecho, los trabajadores surcoreanos ya pudieron disfrutar del derecho a trabajar más de 65 horas semanales. En 2018, la Asamblea Nacional, con una abrumadora mayoría, redujo el límite a las 52 horas actuales debido a la demanda popular. O sea, que no es que hayan valorado mucho ese derecho los surcoreanos. No lo parece. El actual presidente se ve que se lo quiere revocar por las buenas o por las malas. Es necesario, según él, para abordar la escasez de mano de obra. La tasa de fertilidad en ese país es la más baja del mundo, la población envejece y faltan trabajadores. ¿Cómo va a elevarse la tasa de fertilidad si se trabaja 20 horas al día? ¿En qué momento te la van a elevar? ¿Cuándo? Buena pregunta esa, te respondo. En ningún momento, según un estudio de la Universidad
Universidad Yonsei, realizado en 2021, 1 de cada 3 seulenses llevaba más de un año sin practicar sexo. Un 36% de la población de una ciudad como Seúl, que tiene unos 10 millones de habitantes. Es maravilloso el capitalismo, sin sexo, sin sueño, pero con Samsung, Hyundai, LG, K-pop y un PIB de algo más de 1.500 billones de dólares anuales. Tampoco mucho mayor que el de España para currar tanto, ¿no? No. En la década de 1950, Corea del Sur pasó de ser una economía pobre a una de las más ricas del mundo, y algunos asumieron que lo que impulsó ese milagro económico fueron esas interminables jornadas de trabajo. Podría haber sido uno de los factores hace medio siglo, pero en estos momentos esta relación ya no es tan clara. De hecho, en la lista de la OCDE de los países con las jornadas laborales más largas, antes de la propia Corea del Sur, figuran otros países que conocemos bien: Colombia, México, Chile y Costa Rica, países con el mayor número de horas de trabajo por semana, donde esa cantidad de horas no necesariamente se traduce en un desenfrenado crecimiento económico. Actualmente, Colombia y México exigen 48 horas de trabajo semanal obligatorio. Pero Colombia está implementando un plan de reducción de la jornada laboral que empieza este 15 de julio y culminará en 2026, periodo en el que se va a reducir gradualmente el tiempo de trabajo semanal hasta alcanzar las 42 horas. Eso es, por lo visto, la tendencia mundial, pese a lo que dice la prensa conservadora surcoreana, es diametralmente opuesta a lo que ellos llaman horario flexible. De hecho, países como como España, suelen aparecer en las estadísticas europeas como uno de los que más horas trabajan y a la vez de los que menos productividad tienen. Ya se sabe, horario flexible. Defiende tu derecho a trabajar de forma flexible 20 horas de lunes a domingo. En fin, gracias, compañera. Sale en televisión todos los días diciendo que si elevamos el salario real y reducimos la jornada laboral, entonces aumenta la cantidad de desempleados y por tanto la pobreza en Colombia. Las estadísticas dicen lo contrario. Hoy contamos con Paco Trillo, profesor de Derecho del Trabajo en la Universidad de Castilla-La Mancha. Muchísimas gracias por atender a la base, Paco. Muchas gracias a vosotros por la invitación. Bueno, está claro que reducir la jornada laboral es algo bueno para las trabajadoras y los trabajadores. ¿Qué se podría decir sobre si es bueno también para las empresas? Bueno, históricamente se ha demostrado que efectivamente limitar y reducir el tiempo de trabajo ha sido positivo no solamente para las personas que trabajan, sino además para las empresas. Se ha incrementado la productividad en las empresas y a su vez ha funcionado a un modo de evitar competencias desleales en este ámbito, ¿no? Provocando que regulaciones donde se exige mucho o se permite mucha jornada, una duración de jornada muy larga, pues puedan competir deslealmente con otras partes, ¿no? del mundo donde efectivamente la jornada laboral se enfrenta. Sara. ¿Qué tal, Paco? Muchas gracias por estar aquí en la base. Yo quería preguntarte cuáles son los países que a tu juicio podrían ser países de referencia en cuestión de legislación laboral. Pues mira, países de legislación laboral dentro y fuera de la Unión Europea encontramos ejemplos. Efectivamente, cada uno ha seguido su proceso histórico, pero hay experiencias muy interesantes históricas tanto en Francia como en Alemania, como en Italia, como en países del norte de Europa, pero también los habéis comentado ahora hace un ratito en todo ese proceso de avance social que en América Latina se está produciendo y que demuestra efectivamente que hay que avanzar en esta materia, seguramente no solo desde la reducción del tiempo de trabajo, sino introduciendo otro tipo de medidas y de criterios para que esa reducción del tiempo de trabajo sea efectiva también o eficaz en términos sociales, ¿no? Manu. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Encantado de saludarte. Te quería preguntar, ¿qué opinas, cómo valoras los argumentarios que se escuchan pues, en la mayoría de las televisiones y de los grandes medios de comunicación que plantean que sería malísimo y terrible reducir un poquito la jornada laboral? Bueno, simplemente ahí yo creo que también habéis sido muy, muy claros en vuestra exposición previa, por la cual además os felicito porque ha sido muy divertida, pero yo creo que es una tónica general, ¿no? Cuando se proponen avances en materia sociolaboral, siempre una idea del pánico económico, pero que en realidad lo que está intentando hacer es no perder el control social de todas las personas que trabajan, ¿no? Fundamentalmente el trabajo por cuenta ajena en el sector privado, ¿no? Bueno, son como es
apocalipsis, relatos de apocalipsis que de pronto han tenido siempre en la historia, siempre se han visto desmentidos, ¿no? España, por ejemplo, es el ejemplo. En el año 83 se redujo la jornada pasando de 44 a 40 horas semanales de promedio en cómputo anual, y vimos perfectamente que además se pudo hacer inmediatamente esa reducción de 4 horas semanales con además unos resultados relativamente buenos en el ámbito económico, pensando que influyeron otros factores poco después, pero que en términos reales de reducción de tiempo de trabajo fue maravilloso, ¿no? ¿Qué tal? Estábamos hablando ahora de Corea del Sur, que pretende ampliar la jornada laboral a 68 horas semanales. Tienen la tasa de fertilidad más baja del mundo, les falta mano de obra y, bueno, vinculan el crecimiento económico con las horas que uno echa en la oficina. ¿Qué opinas de esta política y cuáles podrían ser sus consecuencias? Bueno, de esa política las consecuencias las conocemos bien en España y dentro de la Unión Europea. Es cierto que el ejemplo de Corea del Sur lo que hace es hacerlo mucho más claro, porque es el paroxismo, ¿no?, de esa idea. Pero si os acordáis, ya hubo en Europa un proyecto sobre prolongar, ¿no?, la jornada laboral para poder hacer jornadas semanales de 65 o más horas. Se la llamaba más family friendly a aquella directiva, que felizmente no vio la luz y que permitía efectivamente prolongar esa jornada laboral mucho más allá de las 40 horas. Los efectos yo creo que los tenemos muy claros, ¿no? Hoy, no solamente en términos, y se nos olvida muy a menudo, no solamente en términos de salud física, en términos de natalidad, pero fundamentalmente yo diría hoy en términos de salud mental. Creo que ese es una de las ideas o de los efectos más negativos que está provocando tener jornadas de trabajo muy intensas y muy prolongadas, que se está estudiando todavía relativamente poco, no solamente en el ámbito del derecho laboral, sino también en el ámbito político. Se relaciona más la salud laboral con la salud mental con otros temas diferentes al trabajo, y parece que fundamentalmente la salud mental tiene uno de sus factores, ¿no?, que la producen, la tiene precisamente la precariedad laboral. Paco Trillo, profesor de Derecho del Trabajo en la Universidad de Castilla-La Mancha, muchísimas gracias por atender a La Base. Hasta pronto. Gracias a vosotros. Llegamos al final del programa. Os vamos a dejar con un tema de las Cumbia Queers, feriado nacional. Os va a gustar. Hasta mañana.